Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me están escuchando? Sí, te escuchas en eco. Ok. En eco, pero es que eco de Juan. Lo voy a hacer acá. Como... Bueno, buenas tardes. Por favor, excúsennos el sonido. Creo que ya está funcionando mejor. ¿Se escucha bien? Por favor, esperemos 2 minutos más a que se terminen de unir las demás personas y damos inicio a la sesión de hoy. Mil gracias a todos por unirse a este espacio. Y bueno, ya una vez iniciemos la sesión, damos inicio a la grabación para compartírselas posterior a la presentación de hoy. Adicionalmente, por favor, les recomiendo por favor sus micrófonos en mute y ya damos inicios en unos minutos más. Bueno, gracias de nuevo por aceptar el espacio. El entrenamiento de hoy es la valoración de empresas. Está a cargo de el director de finanzas corporativas, Diego Gutiérrez. Él tiene un máster en finanzas corporativas. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando la alta gerencia en fusiones y adquisiciones y modelación y estrategia financiera. Le doy la palabra a Diego, si quiere contarnos un poquito más de su vida, si nos quiere contar un poquito más de su experiencia y damos inicio a la sesión. Mil gracias por el espacio a todos y empecemos. Pues estos son más que todo para este man de Daniel.
Diego, tienes el micrófono en silencio si estás hablando. Perfecto, ahora sí me deben escuchar. Listo. Como mencionaba Andrea, pues en cuanto a experiencia, sí, pues el estudio, economista, máster en finanzas corporativas en Berwick Business School. Ya después, pues todo el campo profesional es valoración de empresas y muchos proyectos, tanto para fusiones y adquisiciones, para gestión de valor, para diferentes tipos. Y hace 5 años en Precia como director de finanzas corporativas, haciendo valoraciones de empresas y proyectos. Ahorita vamos a ver un número interesante de cuántas se han hecho. Y eso es lo que nosotros venimos aquí a transmitirles. La experiencia que hemos podido desarrollar en este tiempo en el que venimos prestando el servicio y compartir el conocimiento. Nuestra misión es la del desarrollo del mercado de capitales, ya no colombiano, sino región. Y con todo lo que nosotros tengamos para compartir y ayudar para que se hagan mejores valoraciones, para que esto destrabe transacciones, pues para eso. Y si desean ampliar más en esto, bienvenidos, coordinamos el espacio y lo hacemos. Entonces, no me pasa la diapositiva. Ya, perfecto. Ahora sí. ¿Qué queremos que ustedes lleguen acá y van a llegar como con algún conocimiento, con alguna perspectiva, con alguna emoción, y los queremos llevar después de esta sesión a, a otro lugar? Entonces, ¿de dónde pueden estar llegando? Ustedes pueden llegar acá con desconocimiento sobre la valoración de empresas y querer eh, de- ver eso de alguna manera y adquirir algo de conocimiento sobre valoraciones de empresas, y eso lo vamos a, desde ahí sabemos que algunos pueden estar partiendo, otros pueden tener una curiosidad y pueden tener ya un conocimiento, pero quieren. Otros pueden llegar incluso pensando que esto es un tema complicado, que esto es un tema que, que requiere estudio y requiere profundizar y requiere realmente conocimientos especializados para poder hacerlo. Y otros incluso pueden llegar ya con conocimiento y con una posición de lo que creen que es una valoración, cómo se valoran empresas, de conocimientos que han podido adquirir desde diferentes lugares, desde la práctica o desde la academia. Y sabemos que pues, muchos pueden llegar en todos estos niveles. Sabemos que no estamos frente a un solo grupo de personas que completamente desconocen, o un grupo de personas que son todas completamente expertas, y por eso hemos diseñado la capacitación o la sesión para que todas las personas que puedan estar llegando desde este lugar puedan encontrar un valor en este momento que les vamos a dar. ¿Qué queremos que logren? Incluso si ya tienen un conocimiento supremamente profundo, pues que corroboren o que comparen con lo que nosotros hemos desarrollado el conocimiento. Si no tienen ningún conocimiento desde el desconocimiento o solo tienen una curiosidad, quieren ampliar más, lo que queremos es que ustedes identifiquen cuáles son las maneras o técnicas tradicionales de valoración de compañías, que al decir tradicionales no quiere decir que es que hay unas nuevas que realmente lo hacen de una manera. Realmente es decir, oiga, identifique cómo todo el mundo está haciendo y cómo en todos lados se está enseñando a valorar empresas. Que logren seguridad, que ustedes puedan decir, listo, tal vez para los que vienen con el conocimiento que esto es complicado o que no conocen nada, logren seguridad sobre conceptos de valoración. Ya eventualmente podrán seguir desarrollándolos y profundizándolos, pero pues que ya puedan decir, identifico y tengo la seguridad de poder entender o irme por un camino de la valoración. Entendimiento, pues vamos a dar en lo que se puede en este espacio, qué intenta abordar cada enfoque de valoración. E importantísimo, dentro del mundo pues, en el que estamos, vean a la NIF 13 como una formalización de la práctica tradicional. La NIF 13 es valor razonable, es la NIF de valor razonable que explica cómo es el valor razonable.
cómo qué es y qué enfoques hay para calcularlo, pero que no lo vean como un mundo contable aparte real, sino que realmente lo que busca la NIF 13 es conciliar toda esa práctica de valoraciones y de transacciones de compañías y pues, de activos finalmente, y llegar y decir, bueno, lo que hemos identificado es que el camino que se sigue normalmente, tanto en la academia como en la práctica, es este. E intentan formalizarlo, es decir, listo, hemos recogido todo eso y en esta norma podrán encontrarlo. No es que la NIF 13 dé un valor y la realidad de otra, la NIF 13 busca acercarse lo más posible a cómo sería una transacción hipotética, a profundidad. Pero es allá donde queremos llevarlos. Entonces, si se quedan acá con nosotros y ponen atención, queremos que logren la identificación, tengan entendimiento, ya vean este tema con mayor seguridad y finalmente puedan entender que la NIF es no más que formalizar lo que ya realmente ya se hace. Ahora bien, nosotros en finanzas corporativas vamos a mostrarles cómo nosotros estamos dentro de finanzas corporativas, la valoración de empresas y la NIF 13, cómo se relacionan, la definición de valor razonable que está en la NIF 13, métodos de valoración dentro de la NIF 13, pero vamos a ver cómo unos métodos que siempre se han usado y cómo los describe la NIF 13. Y finalmente vamos a ver unas contribuciones que se llenen y digan, desde lo que nosotros hemos aprendido y la experiencia que tenemos, que hay que tener cuidado para cada enfoque. Perfecto. Finanzas corporativas, nosotros desde Precia buscamos el desarrollo del mercado de capitales de Colombia, esa es nuestra misión, pero con todo el tema de la fusión de las bolsas, ahora es un tema de región. Lima, Santiago y Bogotá, o Perú y Colombia. Buscamos que nosotros, Precia, desde el conocimiento experto, ayudar a ese desarrollo del mercado de capitales. Es nuestra contribución y es como buscamos estar dando pues nuestro impulso a ese desarrollo. En cuanto les decía de experiencia, nosotros hemos valorado en los últimos 5 años diversidad de empresas, proyectos, inmuebles estabilizados y hemos llegado a un número que realmente nos llena de orgullo, que es más de 1000 valoraciones en los últimos 5 años. Debo decir que antes de yo llegar acá a Precia, pensar en uno hacer 1000 valoraciones, más fueron 301 valoraciones. Pensar que no, yo iba a estar relacionado en 301 valoraciones de activos no listados en bolsa, era impensable. No, normalmente en consultoras o de inversión uno dice, vea, yo voy a valorar 20 compañías y dando un número grande en un año. Realmente aquí, pues llegar a ese número de 1300 el último año nos llena de orgullo y nos permite pues haber recorrido diferentes industrias, diferentes tipos de clientes. Y todo eso es lo que nosotros buscamos, seguir reforzando y compartir con todo el mercado de capitales. Ahora bien, ya entrando en materia, uno puede decir que la valoración de empresas y la NIF 13. Entonces vamos a ver la definición de valor razonable que tiene la NIF 13. Un primer elemento es que define qué es valor razonable. Entonces, acá es donde concilia todo el tema de IASB y FISB, a los europeos y a los gringos, y termina diciendo, bueno, usted dice una cosa sobre valor razonable, usted dice otra similar, pero conciliémosla y dejémosla en un solo lugar, entonces ya todos estemos de acuerdo en qué definimos como valor razonable. Da una guía y da unos principios. Todas las NIF son marco, no son recetas, no son qué hay que seguir para hacer, sino que dice, mire, hagamos un marco en el cual se puedan mover personas para hacer el cálculo de valor razonable, pero en últimas es para que no tengamos inconsistencias en donde uno dice, usted me dice que era un precio de salida, usted me dice que era un precio de entrada, que era un precio de mercado, mark to market. Entonces dicen, venga, definamos una sola cosa y con eso una valoración hecha con NIF, siguiendo NIF 13 en Colombia, es comparable con una valoración hecha con NIF 13 en Perú, en Chile,
en Estados Unidos, en Europa, en China. Es lo que busca, decir, bueno, estamos siguiendo un mismo marco, ya después habrán temas diferentes en cuanto a el criterio del valorador, pero le dicen, pero usted tiene que mover dentro de acá. Y todos sabemos, al decir, estamos dentro de la NIF 13, en qué nos estamos moviendo. Pero como les digo, realmente nos estamos moviendo en lo que la práctica y la academia ha estado de acuerdo y ha hecho transacciones y sigue haciendo transacciones ayer, hoy y mañana. Y un elemento importante acá es que define qué información debe ser revelada. Dicen, mire, usted hizo una valoración, pero usted tendrá que revelar, dependiendo de qué nivel de valoración queda, 1, 2 o 3, qué información tiene que revelar. Acá también dices, bueno, haga una valoración, le dejamos un marco, pero usted tiene un rango en su criterio, pero usted va a tener que revelar una información para que quien vea esa valoración sepa y pueda hacer análisis sobre la misma y pueda sacar una decisión de, oiga, esta valoración está muy optimista, muy pesimista, o estoy de acuerdo con ella, o que para finalmente mi decisión, cómo debería tomarlo, es un tema que dice, mire, se siguió, tome la información necesaria para que usted también forme su criterio. ¿Qué no es? Eso también es muy importante. La NIF 13 no dice qué activos deben valorarse a valores. Entonces, a veces hay preguntas de, oiga, una acción, una participación minoritaria no listada en bolsa, ¿debería valorarla a valor razonable? La NIF 13 no le va a decir, sí, no, deberían valorarse solo estos activos. No, va a decir, dentro de todas las NIF, nos lo llevan, digamos, la NIF 9 es una, la de instrumentos financieros, dicen, en estos momentos, ahí sí se dice, en este momento, si usted tiene un activo que es para especulación, ese es el modelo de negocio, valórelo a valor razonable. Entonces, la NIF 9 es la que dice, vaya a la NIF 13, porque va a tener que valorarlo a valor razonable, y la NIF 13 se le explica cómo se hace, o qué es el proceso. En otras NIF también llevan a valor razonable. Entonces, importantísimo es no esperen en la NIF 13 encontrarse qué activos valorar. No, en la NIF 13 no aparecía mencionado, o allí búsquelo allá. No, no va a estar ahí. Y no es una receta o guía detallada, en la que uno podría decir, dígame, sume esto, multiplique esto y debe la. No es así. Da una guía en que no reemplaza el juicio. ¿Vale? Ya entrando a la definición, precisamente, comenzamos a ver dos elementos que comienzan a jugar en todo lo que estructura el concepto de valor razonable para la NIF 13. Entonces, lo define como un precio. Entonces, así comienza. Esta NIF define el valor razonable como el precio. Y cuando uno ya habla de precio, cuando ya define el precio, está hablando de necesariamente mercado. Los precios se forman en los mercados por la oferta y por la demanda. Entonces, ahí ya la NIF nos mete en que estamos hablando de mercado. Es un enfoque, estamos diciendo, oye, esta es una visión desde el mercado, porque estamos hablando de que es el precio que se está, no es un valor, es un precio el que se está calculando, que sería recibido por vender un activo. Entonces, acá ya se habla de salida en el mercado. Es un éxito. Está diciendo, miren, no es como usted entra en un activo, que esa fue una de las discusiones que hay entre AISB y FISB. No es como usted entra en el activo, es cuando alguien ya tiene un activo, a cuánto sale de él en el mercado, en una transacción, con un precio que se transa. O pagado por transferir un pasivo. Entonces, es más raro encontrarlo, pero también se puede hacer. Y también existe valor razonable de pasivos. Pero entonces se puede decir que uno dice, yo tengo un activo, tengo un pasivo. Puedo recibir un precio por vender ese activo y es, pues, enajenarlo, pasa a la otra persona y a cambio de eso recibo una contraprestación. O tengo un pasivo y cuánto sería lo que me tocaría transferir para que otra persona lo asuma y yo ya no es mío.
Entonces, estamos hablando de mercado y es salida. Es una transacción ordenada. Entonces, aquí importante, esto es una de las cosas que uno siempre tiene que estar mirando, es que no sea una salida forzada. No puede ser que hubo un tema de miedo, de gobernanza, entonces la gente comenzó a vender barato los activos, y entonces muestra el mercado, no dice, no necesariamente, a menos de que sea algo estructural de mercado en el que se diga, no, es que no es que esa transacción que usted vio era una persona que quería liquidar rápido para irse. No, es que el mercado, el participante promedio del mercado quiere liquidar para irse. En ese caso, entonces uno diría, bueno, el mercado se está comportando así y esos son los precios que se podrían recibir en el mercado. Pero siempre decir, oiga, esta transacción que se está haciendo es ordenada, es de liquidación, no es que está en un problema de liquidez, pero tuvo que vender barato la compañía. No, es a cuánto se podría vender en una transacción ordenada, que se entiende como una transacción entre dos partes que la querían hacer y no estaban relacionados y estaban de acuerdo y tenían el conocimiento para hacerla. Entre participantes del mercado, entonces acá repite que es en el mercado, en la fecha de medición. Esto es un tema de que la salida se da en la fecha de medición, entonces uno dice, esto es para el cierre contable 31 de diciembre. Entonces es un valor que sería en esa fecha, en cuánto sería la transacción, en cuánto se daría. Es una medición al 31 de marzo, entonces en esa fecha, ¿a cuánto se daría? Hay algo que hemos estado con mucha discusión, y es si se necesitan estados financieros, para hacer una valoración 31 de diciembre, se necesitan estados financieros de 31 de diciembre para poder hacer una valoración de una compañía 31 de diciembre. La respuesta es no. Una transacción se puede dar el 31 de diciembre de una compañía y es imposible tener un cierre contable el 31 de diciembre de la compañía que se está siendo transada, por ejemplo. Normalmente se tendrá información de septiembre, de noviembre, se tendrán estimados de cierre, pero pedir el cierre contable para hacer la transacción, realmente se estaría haciendo una transacción en marzo. Y si la transacción se hace en marzo, entonces no faltará quien dice, no, pero entonces necesitamos los estados financieros de marzo. Ah, entonces se va a hacer en junio. Y así sucesivamente estaríamos que la transacción nunca sería. Realmente la transacción no es que esté atada a los estados financieros de la compañía. La transacción se da. Una compañía se transa, incluso en normativa de algunas superintendencias, se dice, usted puede usar para su transacción y para los términos de intercambio, ya finalmente para el registro contable, estados financieros de los últimos 6 meses. Incluso ahí se puede ver que normativa sucede, porque es la practicidad de decir, no, pero hasta que no hagamos cierre contable no podemos hacer la transacción. Pues nunca sería. Entonces, ahí importante que es una valoración a la fecha de emisión, en ese momento, ¿en cuánto se transaría? ¿Con qué información se cuenta? Con la que miremos que se cuente. Ahora bien, los métodos de valoración y NIF 13. Tenemos que en la práctica y en la academia se habla de un enfoque de mercado. Uno dice, cuando uno va y estudia valoración de empresas o hace un curso de valoración de empresas, le van a decir, oiga, para valorar una empresa existe, o cuando va y trabaja en una banca de inversión y van a hacer una transacción, dicen, bueno, una forma de valorar una empresa es mediante el enfoque de mercado. Y uno dice, sí, todo el mundo está de acuerdo en eso. Si uno mira, está transando un apartamento y se dice cuánto está el metro cuadrado en el mercado, pues multiplíquelo por el número de metros cuadrados que usted tiene y ese es el valor de su apartamento. Y así puede llegarse a una valoración y así puede llegarse a una transacción. Entonces, ese enfoque existe en la práctica y en la academia. Hay otro enfoque que es el de ingreso, entonces donde se dice, no, pero espere, usted puede decir que un valor, hablando de mercado, puede definirse porque en el mercado yo veo que se transan activos similares, muy similares, comparables, en unos niveles, entonces por lo tanto yo podré comenzar a comparar el mío para saber cuánto se podrá transar mi activo. Pero otra forma de verlo es, pero miremos las características propias del activo, intrínsecas, de la capacidad de generar ingresos de ese activo, porque finalmente es lo que yo voy a comprar. Yo quiero, entonces ya no es apartamento para vivir, supongamos que es un apartamento para renta o una oficina comercial, en donde se dice, es que yo no la quiero para vivir,
yo la quiero para arrendar, para que me genere rentas futuras, ingresos futuros. Entonces se analiza la capacidad de generar ingresos de ese activo para valorar. Eso funciona en la academia, en la práctica, y es finalmente lo que se negocia. Bueno, le va a comprar su compañía, pero esa compañía, ¿qué me va a traer a futuro? ¿Cuántos dividendos va a traer a futuro? Un ingreso que a futuro reciben los accionistas. ¿Qué flujos de caja libre me traerá a futuro? Eso es un flujo operativo que recibe todos los que financiaron la empresa. ¿Qué flujo para el accionista? Porque no hablamos de dividendos, sino flujo para el accionista le va a generar este empresa o proyecto. Entonces, ahí cuando hablamos de ese tema, capacidades intrínsecas de generar ingresos a futuro, es un enfoque de ingreso, se descuenta una tasa de descuento para tener eso, por el valor del dinero en el tiempo y los conceptos que se manejan ampliamente, y se dice, bueno, traigámosle una suma única hoy y ese es el valor que va a tener. Listo. Otro enfoque es el de costo, no costo histórico, sino decir, bueno, ¿cuánto cuesta reponer estas capacidades? Entonces alguien puede decir, ¿cuánto cuesta una bodega que está en el llano, donde no hay otras bodegas similares y funciona para un cultivo particular que haya ya de palma o de piña? Y van a decir, no, pues venga, no hay ni comparables, pues la verdad la capacidad de generar ingresos no sabemos cuánto puede costar este arriendo, porque pues, es la única bodega que existe de este tipo. Pues miremos cuánto costaría construirla hoy a precios de mercado. Entonces puede ser que el precio del acero, el precio del concreto, del cemento haya cambiado en el tiempo y eso haga que a hoy va a ser más caro o más barato. Entonces, lo que busca el enfoque de costo es decir, bueno, una forma de valorar esto es saber cuánto costaría hoy tener estas prestaciones de este activo. Esto es práctica y academia. Y la verdad es que la NIF 13 se divide en estos tres enfoques. La NIF 13 dice, existe el enfoque de mercado, el enfoque de ingreso y el enfoque de costo. Entonces estamos, como les decía, la NIF 13 lo que busca es formalizar esa práctica y disminuir inconsistencias. Ya entrando al enfoque de mercado, la definición de NIF 13 es de técnica de valoración que utiliza los precios y otra información generada por transacciones de mercado que involucran activos y pasivos idénticos o comparables. ¿Qué podemos usar? Nosotros, eso dice la NIF 13. Vean que no dice búsquenle un múltiplo, las compañías comparables deben cumplir esto. No dice nada de eso, solo lo menciona. Lo que nosotros hemos visto, uniendo práctica con academia para hablar dentro de la NIF 13, que es un tema que ya decimos, oiga, es la misma cosa. Una, la transacción reciente. Ese activo, si uno tiene unas acciones o un inmueble y ese activo, por ejemplo, yo decía, tenía tenía una bodega, pero vendí el 20% de esa bodega a 10 millones de metros cuadrados. Eso me muestra cómo el mercado está dispuesto a pagar por el metro cuadrado del tipo de bodega que yo tengo y además que es la misma porque es una sola grande. Entonces uno puede decir, el resto de la bodega, pues seguramente vale lo que pagaron por la otra por metro cuadrado multiplicado por el número de metros cuadrados. Uno diga, una transacción reciente, el mercado mostró que está dispuesto a pagar si es una transacción real y por lo tanto es un buen indicador de valor razonable. Con acciones de compañías uno puede ver que uno puede tener participación en una empresa y esa empresa hizo emisión de acciones y fueron compradas a determinado precio hace un mes, hace 2 meses, y uno por así, bueno, no ha cambiado nada, ahorita vamos a ver qué tiene que verse para usarla. Y decir, bueno, es un buen indicador de valor razonable, lo podemos usar, pero toca hacerle una evaluación, toca entrar a mirar si de verdad es un buen indicador de valor razonable. El otro es múltiplos de comparables. Un múltiplo, vamos a verlo en profundidad, pero es una regla de 3. Es decir, y en Fincarrey lo vemos muy seguido, y podemos hablar que dice, oiga, si a usted le dieron tanto por un local de 100 metros cuadrados, le dieron 100 millones de pesos, se negocia 1 millón de pesos de metro cuadrado. Y yo tengo un local de 80 millones, de 80 metros cuadrados, pues es muy razonable pensar que el mío vale 80 millones de pesos. Porque son muy comparables, están pegados. Lo mismo puede suceder con compañías, solo que ahora se buscan indicadores que puedan buscar esa comparabilidad. Se comienza desde ventas, EBITDA,
utilidad neta, pero pueden irse a otros lados, eso lo vamos a ver. Para confirmar que una transacción reciente puede ser usada como indicador de valor razonable, se deben analizar que no haya un cambio de desempeño en los flujos esperados. Bueno, hace 2 meses se transó esta compañía, pero ahora que vamos a hacer la medición, fecha de medición para valor razonable, la verdad es que la compañía va mucho mejor. Se le liberó una patente de la competencia, ya puede usarla, entonces ahora puede comenzar a vender también ese medicamento. O mucho peor, ellos eran los dueños de la patente, ya se acabó, entonces ya va a poder entrar competencia. Uno tendrá que ver, bueno, cuando se hizo esa transacción, ¿se tuvo eso en cuenta, no se tuvo en cuenta? O puede ser el tema de, es que teníamos el nuevo negocio de montar restaurantes y llegó la pandemia. Pues bueno, en junio del año pasado, de 2019 no se sabía, se hizo esa transacción, pero llega ya marzo de 2020 y se dice, bueno, creo que hay unas diferencias importantes entre lo que se esperaba en ese entonces a lo que hay hoy, no puede ser comparables. La cambia de estructura de costos y de financiamiento. Entonces uno dice, en ese momento estaba mucho menos apalancada, mucho más apalancada que ahora. En ese momento ellos tenían todo tenían propio la maquinaria y ya la están haciendo por leasing o la están arrendando, entonces ya no es del costo de ellos, ya no tienen flota propia para transportar, sino que subcontrataron a una empresa logística para que haga toda la distribución. Ese tipo de cosas, por decir, bueno, pero ya no se puede comparar. Cambios estructurales en el mercado, casos de COVID que sucedieron, pueden suceder. La dilución desproporcionada de los inversionistas. Entonces, una cosa es decir, bueno, cuando usted invirtió en ese entonces, el que compró esa participación es del 5%, pero a hoy ya la dilución ha sido en que esas personas que tenían 5% ahora tienen el 0.0005 porque llegaron muchos más inversionistas. Eso es una forma en la que se dice no se puede comparar por todos los temas de control y de poder político que tendrían las acciones. Consideraciones estratégicas, no, mire, estábamos en un mercado de que teníamos tiendas físicas, pero ahora nos vamos a volver un marketplace y vamos a unir a puntas, nosotros no vamos a tener inventario. Son temas que definitivamente dicen, mira, cambió todo el modelo de negocio, ya no puede funcionar. Nosotros, en Precia, hemos definido que hasta 6 meses posteriores a la transacción podemos recogerla para analizar si la usamos. Si se hizo hace 7 meses, nosotros ya decimos no. Toca hacer una evaluación por otro lado. Ya esa no nos funciona porque ya pasó mucho tiempo. Y donde dijera, bueno, sucedió el mes pasado, igual se le hace todo este análisis para saber si se puede usar. Ahora bien, en múltiple, uno tiene un numerador y un denominador. El numerador normalmente es lo que se paga por el activo. Me dice, pero usted pagó tanto. Y el denominador es lo que se genera como retorno. Entonces, uno podemos tener arriba el valor de mercado de toda la firma o el valor de mercado del patrimonio de mercado, es lo que se paga por el activo, dividido es como, bueno, usted pagó todo eso, pero ¿qué va a recibir a cambio? Unas ventas, una utilidad, un flujo de caja, un valor libres. Se hace esa relación y aquí encontramos múltiplos muy comunes. En sector real se usa mucho Enterprise Value o de EBITDA. Importantísimo siempre relacionar un tema de operación con operación. El Enterprise Value es el valor de mercado del negocio como tal, sin importar cómo se ha financiado. Y el EBITDA también es una medida operacional que justo tiene eso, que es antes de intereses e impuestos, que ellos están afectados por la estructura de capital. Donde dice siempre irse con Enterprise Value o pues con operación. Enterprise Value, ventas. Normalmente el Enterprise Value, ventas, funciona cuando no hay utilidad operativa. Entonces, una empresa en una temprana que ya tiene unas ventas, tiene una atracción, pero todavía no tiene un EBITDA positivo, no tiene una utilidad operativa positiva. Entonces, se hace un análisis por vía ventas. El sector financiero nos vamos más a patrimonio porque el apalancamiento de la estructura de capital forma parte inherente de la operación. No es una decisión que se ha tomado, sino que es en un banco, mi negocio es captar plata para prestarla. Por lo tanto, mi estructura de financiación es una decisión operativa, de hecho. Entonces, ahí uno se va a el precio por acción, la acción es la división del patrimonio,
por book value o valor en libros, entonces me dice del patrimonio, o el precio por acción, share price, por las ganancias por acción. Entonces, uno lo puede dividir por el precio de todas las acciones por el precio de la acción por todas las acciones, capitalización bursátil podría ser, dividido por todas las ganancias, o dividir todo arriba y abajo por el número de acciones, llega al mismo ratio, y decir, ok, esa es la relación que se encuentra. Y hay otras, por ejemplo, de operación, en el sentido del sector específico, como el petróleo. Entonces, uno puede decir enterprise value con reservas de petróleo y gas. Las reservas son independientes de la estructura de capital que se tenga. Entonces, esos son los ratios que normalmente se usan, se encuentra y se multiplica por el indicador que uno tenga de la compañía que uno quiere valorar. Ahora bien, ¿cómo se define que es comparable o no? Primero, mercados similares. Entonces viene todo el tema de que, oigan, no, usted no se puede decir que en un mercado ahorita de Rusia es comparable con el mercado colombiano, o de China, con todas las restricciones que hay en los mercados financieros de allá. Entonces, tiene que ser un mercado similar. Tamaño comparable. Entonces, uno siempre, el ejemplo que se pone es valorar mi negocio de hamburguesas en la séptima contra McDonald's, contra Burger King. Pues, oiga, estamos hablando de temas diferentes, de ya otras ligas, de márgenes diferentes, responsabilidades diferentes. Por lo tanto, pues no lo podemos comparar ahí. Que es en la misma composición de línea de negocio. No porque estén en el mismo sector, incluso significa que sean comparables. Uno puede decir, mire, hay negocios que le juegan a tener grandes superficies y hay otros que le juegan a tener centralizado una bodega y desde ahí repartir. Entonces, ¿es el tema éxito comparable con mercado? Tal vez no. Realmente no. Entonces uno dice, tiene que ser comparable como es su línea de negocio, porque puede decir, sí, es que los dos vendemos. Y tiene el tema, no, pero es que usted tiene todo un tema de superficies, tiene que ser en determinados lugares, mientras la otra bodega puede ser en lugares más eficientes y que tengas un tema de repartición y un tema de ventas de e-commerce. Son muy diferentes. A veces a la que pertenecen, ahí también va de la mano. Entonces uno puede decir, ah, no, estamos en energético. Sí, pero yo soy energía solar y usted es con diésel. Entonces, tal vez no somos lo mismo. O yo estoy con energía nuclear. Son diferentes. Exposición a riesgos similares. Finalmente, el valor es una relación entre retorno y riesgo. Tienen que estar expuestos a riesgos similares. Si no lo están, no puede decirse que, entonces eso se negoció. Entonces puede ser que un local, pero que está realmente destinado para consultorio médico, yo no puedo decir que es lo mismo para mi negocio de ropa. No es comparable, los riesgos no son comparables. La ocupación y las tarifas para una industria son diferentes que para la otra. Permitir similar de crecimiento, un factor fundamental en las evaluaciones es cuánto crecen los flujos a futuro, que ya es un enfoque intrínseco. Y si uno dice, usted valoró una compañía en un múltiplo de 20 veces EBITDA, pero es que esa compañía resulta ser Uber en su etapa temprana, o no tan temprana cuando ya tiene una EBITDA, pues no es comparable con su negocio que usted quiere comprarse una van para transportar en colegio. Entonces uno dice, pues cuál es su crecimiento y cuál es el crecimiento que pueden experimentar ellos. Eso se tuvo en cuenta en la valoración. Y márgenes operacionales, estructura de costos y gastos que vayan por el mismo lado. Entonces es diferente, vemos que Avianca se está yendo hacia un low cost, pero es diferente la Avianca de su momento versus el Viva también de su momento. Y podemos decir que ahorita va a ser diferente Air France a lo que es Avianca. Son estructuras diferentes. Dicen, miren, le estamos jugando a cosas diferentes. No somos comparables como para que usted diga que mi valoración va a tener relación con la suya. Vale. Eso en cuanto a enfoque de mercado. Ya entrando en enfoque de ingreso. Lo define así, mire, convierte importes futuros en un único valor presente. Ya. Y acá dice el tema de ese valor va a reflejar las expectativas del mercado sobre los importes futuros. Son cosas que uno dice, el futuro nadie lo ve, pero hay unas expectativas sobre el mismo.
Entonces uno tiene que decir, el mercado, participantes del mercado, tienen esas expectativas. El valorador tiene esa responsabilidad de decir, en mi valoración estoy incluyendo las expectativas que tiene el mercado. En la realidad nosotros no podemos hacer, y quien valore, no puede hacer una encuesta al mercado cada vez que va a hacer una valoración, que le pregunte cuál es su expectativa de crecimiento, cuál es su expectativa de los márgenes de esta compañía, y que todo el mundo le responda sin estar interesado en la transacción. Eso sería lo ideal, un mundo hipotético, pero pues lo que sí se busca es, oiga, cuando en el juicio del valorador, cuando está aplicando los temas, es preguntarse, ¿esto está reflejando las expectativas de mercado? Si no, es razonable pensar que esas son las expectativas de mercado. Y cuando hayan encuestas, úsenlas, porque eso está reflejando las expectativas en algún elemento. Por ejemplo, nosotros usamos para inflación, para PIB, expectativas de mercado, encuestas que se hacen para eso. Y cada vez que encontramos algo así, lo usamos, porque nos muestra qué está pensando el mercado. Entonces, menciona que hay una expectativa sobre la variación en los flujos de efectivo. Uno dice, mire, yo espero que los flujos de efectivo sean determinados, pero también se tiene una expectativa de cómo se pueden estar desviando de esa expectativa. Eso en finanzas se llama riesgo. La diferencia entre un resultado esperado para bien y para mal. Uno dice, bueno, yo espero esto, pero esto se puede desviar. Eso la NIF 13 lo reconoce. Oiga, acá usted tiene que recoger lo que la gente piensa que esto puede estar variando. Hay un tema de que hay un valor de dinero en el tiempo y los importes futuros no es lo mismo decir, le voy a dar 50 millones de pesos de aquí a 5 años o cuánto me pide o cuánto me pide hoy. Y le dice, si le doy 20, se los acepta en lugar de 50 en 5 años, y ahí comenzará a definir una tasa implícita de descuento, por ejemplo. Entonces, sí es importante ver que hay un valor de dinero en el tiempo y menciona que debe tener al menos o de ahí debe comenzar el valor de activos monetarios de libre riesgo. Aquí uno ya dice, mire, esto es algo que uno encuentra siempre en CAPM, en el modelo CAPM, de que uno parte de una tasa libre de riesgo. Aquí, la NIF 13 parte de ahí. Oye, usted tiene que comenzar de que existe una tasa libre de riesgo de mercado monetario. Y es eso, usted tiene que ajustar esos flujos a futuro, en primer lugar, por el valor del dinero del tiempo, pero también por soportar esa incertidumbre que hay en el primer punto, sobre esos flujos va a pedir unas primas. Va a decir, pero es que esos flujos son riesgosos. Por lo tanto, entonces yo exijo algo adicional por esos flujos que pueden tener. En infraestructura se puede tener que hay riesgos de construcción, operación, mercado, y se dirá, yo tengo que recibir una compensación por esos riesgos que estoy corriendo, porque no es libre de riesgo. Tengo unos riesgos que están ahí jugando. Por lo tanto, eso entra acá para la tasa de descuento. No habla particularmente del modelo CAPM, pero uno dice, oiga, el modelo CAPM sí tiene un tema de que usar la tasa libre de riesgo le comienza a sumar las primas, primero por el rendimiento que debe tener el mercado en exceso sobre la tasa libre de riesgo, después lo ajusta por el riesgo sectorial y después le suma otros riesgos país, riesgo tamaño, pero uno dice, bueno, ahí entra y encaja muy bien con esto. Pero no es que la NIF haya dicho, para mí tiene que tener esto y uno diga, es que el CAPM como que encaja ahí, pues realmente es que el CAPM se hizo antes que esto. Y como les decía, la NIF 13 buscaba recoger lo que se hace en mercado, pues en mercado se usa mucho el modelo CAPM, el tema de tasa libre de riesgo más unas primas, y lo que está reflejando es esto, es decir, vea, no lo va a llamar CAPM, pero inspirándome en él y en teoría de portafolio, le digo que las personas deberían, en su valoración, cuando sea por ingresos, usted debería estar usando esto. ¿Y de dónde saca esa idea? Pues porque hay todo un campo teórico en donde se habla de que eso debería tenerse en cuenta. Y finalmente ahí abre un boquete gigantesco y otros factores que tener en cuenta los participantes del mercado. Entonces uno puede decir, pero oiga, pero tenga en cuenta que la gente tiene miedo de que todo lo de inteligencia artificial puede estar cambiando todo el tema de contabilidad. Pues sabes que usted es una empresa que brinda servicios de contabilidad y de llevar libros y hacer chequeos. Uy, pero tenga en cuenta que la inteligencia artificial puede tener eso y los participantes pueden estar pensando eso. Este es un paso complicado. Es un paso en el que usted puede decir, oye, ¿usted cómo sabe cuáles son las expectativas
del mercado frente a eso que está pasando con inteligencia artificial y en cuánto la calculan. No, entonces súbale la tasa de descuento un 3% más, un 5% más, castigue los flujos un 10%. Es retador, pero siempre que uno encuentre en el análisis algo que diga, esto definitivamente tiene sentido que afecte la valoración y que los participantes de mercado lo tengan en cuenta, tiene que tenerse en cuenta. Y finalmente dice, la tasa de descuento tiene esto. Incertidumbres en los flujos futuros, costo de oportunidad y rendimiento mínimo esperado. Y sí, el CAPM. Casi que uno podría haber explicado el CAPM primero y después decir la NIF 13 pide que tenga esto la tasa de descuento. Y uno dice, no, pues es como el huevo y la gallina, pues realmente primero fue CAPM y después fue que la NIF 13 surgió inspirándose en la teoría de portafolio. En el enfoque de ingreso uno calcula unos importes futuros, los trae a presente, todos, intentando recoger la incertidumbre sobre los flujos futuros, costo de oportunidad y rendimiento mínimo esperado. Uno puede tener diferentes flujos a descontar, flujo de cada libro operativo, flujo de cada libro para el equity y flujo de dividendos. Como les digo, esto la NIF 13 no lo menciona, pero en la práctica se tiene y entra completamente a lo que generalmente dice, de manera general lo dice la NIF, importes futuros. Uno escoge, pero para cada flujo hay una tasa de descuento diferente. El WACC para todo lo que sea operativo y todo lo que sea para el inversionista directamente, para el equity, los dividendos y el equity, se hace con el costo del equity. Si uno ve el flujo de caja libre, uno parte en que hay dos elementos comienza a unir tanto PIG como balance, porque finalmente hay movimientos, realidad financiera, que hace generación de efectivo o consumo de efectivo, que es solo lo que dice el PIG, por ejemplo. Entonces, realmente se reúne todo. Ese flujo de caja libre es, antes de uno decir cómo me financio, es, venga, esto operativamente, ¿qué flujo genera? Uno dice, venga, para usted generar una generación de electricidad, necesita una planta, necesita estos costos, estos gastos, y necesita estas inversiones, y eso le genera este flujo. El proyecto como tal. Ya después, como usted decide financiarlo, es otra decisión que después entrará a jugar. Entonces, por eso es diferente el valor del proyecto y el valor para el inversionista. Porque el inversionista puede apalancarse para tener ese proyecto o puede invertir todo full y tendrá valores diferentes para el inversionista. Pero el proyecto, independiente de cómo se financie, va a valer siempre lo mismo. Va a decir, es que yo en ese proyecto se genera tanta energía, se vende a tanto, tengo estos costos y tengo estas inversiones. Y se acabó. Ya el inversionista, como decía financiarlo, afectará cuánto le vale a ese inversionista en particular. Ahí se hace el valor presente con tasa de descuento WACC. Ya después, si uno coge el flujo de caja libre y le quita el gasto financiero, pero le mete los movimientos de deuda, que es un movimiento de balance, llega el flujo de caja al inversionista. Ahí, como les digo, ya entra la estructura capital que se decidió. Pues van a haber unos flujos que tal vez van a ser positivos de deuda, pero normalmente esa deuda que entra ya se va también en el CAPEX, entonces ahí se netea. Y uno dice como que, bueno, entonces usted no tuvo que meter mucha plata porque todo fue deuda y todo le entra a usted. Y es, sí, pero eso va a tocar pagar esa deuda. Y va a tocar pagar un gasto de interés. Entonces, es ahí donde esa estructura de financiación define qué valor va a tener para el inversionista el proyecto o la empresa. Esto se descuenta el costo del equity. Acá les quería compartir un dato curioso. Les digo, la NIF 13 nunca dice un tema de haga esto otro, pero acá sí dice una cosa, que es pregunta de parcial, en fin, en valoración de empresa, en finanzas corporativas, en banca de inversión, de parcial que tiene su cosita. Les digo, no es tan común que se vea eso. Entonces, supongamos que yo tengo estos dos flujos, el caso 1 y el caso 2. La tasa de descuento refleja la incertidumbre sobre los flujos. Si yo tengo unos flujos como los del caso 1, que ustedes ven la línea negra más elevada en algunos momentos, pero yo cojo los mismos flujos y por decir, no, pero yo no tengo mucha confianza sobre esos flujos, venga, yo los ajusto, ese elemento de decir, yo ajusto los flujos, quiere decir que tengo menos incertidumbre sobre esos flujos. Porque uno dice, bueno, una cosa es que en el año 12 gane 10.000 millones, o el flujo sea 10.000 millones. Estoy más tranquilo y estoy más seguro que se logren 4.000.
Entonces quiere decir que la incertidumbre de lograr 10.000 a la incertidumbre de lograr 4.000 es muy diferente. Y por lo tanto la tasa de descuento también debería reflejar eso. Entonces, ahí tendría que usar, si yo estoy muy seguro de los flujos y digo, no, ya no tengo incertidumbre. Esos son flujos que yo sé, sí, porque si eso está contratado y tiene pólizas de cumplimiento, todo eso mismo tiene que cumplir. No tengo incertidumbre sobre eso. No debería castigar doble. No debería usar la misma tasa de descuento que usé para cuando tengo incertidumbre sobre los flujos a cuando ya tengo no incertidumbre o menos incertidumbre. Entonces aquí es algo importante, eso sucede mucho en valoraciones, se comienzan a hacer ajustes sobre los flujos porque no se creen mucho en ellos y a veces incluso también se castiga también la tasa de descuento porque se dice, y además es que es incierto y castiguemos más. Si tiene sentido y si tiene una razonabilidad, no decir, es que sobre esos mismos flujos que moché, que los volví más pequeños para tener más certidumbre sobre ellos, incluso tengo más incertidumbre que una tasa de descuento normal. Listo, perfecto, ahí va. Pero no castigar, entonces decir, mira, una empresa va mal, entonces yo voy a reducir los flujos porque pues no creo que llegue tan lejos. Pero además también le voy a castigar la tasa de descuento. Ese sería un castigar doble, que es algo que se pide no hacer. La NIF 13 misma pide no hacer. Se me hace curioso que un tema casi que teórico y como les digo, de pregunta de examen de valoración en maestría, de si esto qué debería ser. Ahora bien, ya entrando al enfoque de costo, el enfoque de costo que más comúnmente se usa es el de activos netos. ¿Por qué? Porque uno llega y dice, bueno, para una empresa llegar y decir, pues, las capacidades de prestación del activo, uno dice, no, pues finalmente usted tiene unas inversiones y tiene unos activos andando y también tiene unas obligaciones. Las dos deben hacerse una estimación a mercado y netearlas. Y con eso yo puedo decir que neteándola llega un valor de patrimonio. Pero importante que esto, si es unas estimaciones, si uno tiene mucha confianza sobre cómo se llevó esos registros contables, toca entrar a hacer el análisis. Si hay alguna confianza y se dice, no, mire, se hizo un chequeo contable importante, con una buena auditoría y se puede confiar en la razonabilidad de esos registros contables, puede usarse. Pero sin embargo, eso no quita que también deban hacerse ajustes necesarios. A veces hay temas de diferidos que uno dice, no es así, son realizables o exigibles, por lo tanto, entonces mejor no tenerlos en cuenta para definir el valor. A veces se puede pensar las cuentas por cobrar, no se le cree mucho, la industria va mal, castíguelas a tanto, pero ahí casi que no está diciendo, no le creo a ese registro contable, venga, yo lo castigo. Podría ser, si uno tiene un registro contable que sea junio, pero tiene información relevante que sucede en septiembre, es razonable decir, venga, voy a ajustar esa información que tengo y con esta nueva para poder llegar a un valor neto de activos que me refleje el valor a la fecha de medición. Entonces recuerden, no es que haya una conexión y hayan nacido juntos cierre contable con valoración. No, la valoración es un tema financiero y hay una información contable que va en el tiempo y hay una realidad que van dando. Pues normalmente la contabilidad va un poco atrás. Entonces, no es, Diego, escúchame, te interrumpo. Hay Sí, una dale. pregunta en el chat, por si la queremos responder, de Aquí no Mauricio puedo Jaramillo. leer. ¿Te la leo? ¿Listo? Dale, por favor. ¿Te las leo? Dale, por favor, sí. ¿En qué cambia la valoración de una empresa que tenga criterios ESG? CSG o ESG. Me invento que es ESG. ESG. Ok, te entendí. Sí, dale. ¿En qué cambia la valoración? Todo lo de ESG o ESG o ASG en español es una incorporación a la estrategia, es un reconocimiento de que, oigan, los aspectos ambientales, sociales y de gobierno afectan su modelo de negocio. No es que diga de un momento a otro para acá, eso afecta su valoración. Ahora que usted tiene en cuenta eso, no, siempre ha sucedido. Si la compañía de gaseosas se quedaba sin agua,
sus flujos futuros estimados deberían ponerse en negativo porque va a tener pérdidas, porque no tiene agua para producir la gaseosa. Y eso ha sucedido en el 70, sucede ahorita y sucederá dentro de 20 años. Entonces, lo que pasa es que ahora es más, está explícito y se puso en el debate y se está diciendo, oiga, esto existe, téngalo en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez es que antes estábamos miopes, no estábamos viendo la realidad. Y era, oiga, el calentamiento global puede hacer que usted se quede sin cacao para hacer chocolatinas. Usted ya lo tuvo, usted nunca lo tuvo en cuenta. Puede ser que decía, no, pues en el 80 yo, pues se hablaba de algo de eso, pero nunca había ese impacto realmente. Entonces, pues no creo que eso me afecte. Y es el conocimiento que tenían participantes de mercado en ese entonces. Solo que ahora sí se dice, oiga, tal vez tal vez en el 2010 sí lo tuvo que haber tenido en cuenta. No, pero no lo tuvo en cuenta. Ah, pues usted se está diciendo mentiras. Hay una realidad que si usted se queda sin cacao, ya no puede comprarlo, transformarlo y venderlo y por lo tanto sus flujos serán muy diferentes. Tengan en cuenta. Social. Oiga, tenga en cuenta que si usted no paga salarios adecuados, puede llegar una demanda, no puede atraer el talento adecuado, las personas no van a tener la misma productividad, o como que, oiga, eso siempre ha sido así. Ah, es que antes se aguantaban más. Bueno, tal vez sí, pero de tiempo para acá, no, eso siempre ha sido, solo que ahorita ya nos abren los ojos. Entonces, si cambia la valoración, yo lo vería más por un lado de, es que tal vez esto está incorporando ahorita algo que usted antes no incorporaba, no porque no existiera, sino porque no lo veía, no lo tuvo en cuenta nunca. Entonces, sí, definitivamente en valoraciones, uno habla de flujos, y esos flujos tienen que ser sostenibles en el tiempo, y incluso en las valoraciones de empresas normalmente se calcula una perpetuidad. Y la pregunta es, oiga, ¿realmente usted puede hablar de perpetuidad en sus flujos? Su negocio es sostenible en el tiempo, y ahí viene todo el tema de sostenibilidad social, ambiental, de, oiga, ¿sí se puede o no? Entonces, yo diría no siempre ha estado, solo que hasta ahora lo estamos viendo. Entonces, ¿qué puede suceder? Ya puede haber un tema de sello y buscar comparables. Entonces, hay fondos de inversión que sencillamente dicen, miren, mi reglamento dice que si usted no está siguiendo, yo tengo que mirar los criterios ASG, y si usted no lo sigue, pues yo no puedo invertir en usted. El mercado, la NIF 13 habla de mercado principal, es, oiga, si usted no está siguiendo nada de ASG, no está pensando en su estrategia, no lo está incorporando, y está teniendo acciones concretas, su universo de quién puede comprar y vender esta compañía se reduce. Y miremos en ese otro mercado en cómo está. Seguramente en un universo más grande, en un mercado más grande, podrá lograr mejor precio por sus activos. Entonces, ese sería como el impacto que yo veo. No sé si hay otra pregunta. O esa es, Andrea. Es que me gustaría saber si es posible, nos puedas volver a explicar el tema de los flujos, de cuándo se está castigando doble vez y cuándo no, y cómo Ok, determinaría la tasa, sí. listo. Entonces, digamos, yo tengo acá, digamos, una compañía petrolera nacional. Y uno dice, oiga, yo voy a valorar esta compañía y estimo que va a poder tener unos flujos dada una producción y unos precios del petróleo y unos costos de operación y de extracción. Y calculo unos crecimientos de precios y de cantidades en las que te dice, pues bueno, eso es lo que se puede esperar, es una esperanza, pero tiene una desviación. Ahí voy y calculo tasa de descuento, tasa libre de riesgo, más rentabilidad de mercado, beta del sector petrolero, o incluso de esa compañía en particular si es listada en bolsa, más las primas que yo quiera poner. Oiga, yo veo en riesgo país, yo veo, listo, le mete eso y calcula la tasa para descontar esos flujos sobre los cuales tiene incertidumbre. Pero supongamos que uno dice, no, pero me voy a ir a lo que yo ya veo que ellos tienen de reservas en este instante y solo por los próximos 5 años, que es lo que yo tengo confianza que va a suceder. Y para mí eso es lo que existe. Y tengo certeza completa de que eso está.
y que viene explotando. En ese caso uno diría, bueno, ¿cuánta incertidumbre se tiene sobre esos flujos? Yo diría, no, pues no tengo incertidumbre porque me fui por el tema en que yo puedo estar tranquilo que esa producción se va a hacer porque existe ese petróleo, incluso si eran unas reservas las recorté a un 80% por si cualquier cosa. No, yo estoy muy seguro de esos flujos. Si es así, pues dice, bueno, ¿usted por qué lo va a castigar por un riesgo de otras compañías que sí se han ido, pues que sí han tenido descubrimientos, que este pozo no le funciona como pensaba? Entonces está yendo con lo que tiene certeza. No, pues tenga en cuenta el factor de dinero del tiempo y ya. La tasa libre de riesgo, ya. Lo único que tiene que tener en cuenta, nada más. No hay ningún otro riesgo. Sería en ese ejemplo. Solo que entonces aquí lo que yo les quiero es tener cuidado, no les tengo como una fórmula para hacerlo, pero tengan cuidado cuando ustedes dicen castigo flujos y además le mantengo la misma tasa, o incluso también lo castigo por tasa. Es un castigador. Listo, listo, entendido. ¿Vale? Yo creo que uno no podría descontar a la libre de riesgo porque siempre está ese riesgo de default, ¿no? De riesgo país, de riesgo, de un riesgo. Ahí viene el tema. Si tú dices, no, si yo ya estoy tranquilo que eso va a suceder, ahora digamos que es en Estados Unidos. Entonces, no, pues Estados Unidos va siempre a hacerle. Tal. En ese caso, entonces dices, listo, tasa libre de riesgo. Si tú dices, no, oiga, tasa libre de riesgo y además riesgo país, porque también yo veo que hay un riesgo país, listo, le sumas eso. Pero ya un riesgo adicional sector, porque dices, no, pero si usted ya se fue a lo que tiene completa certeza, pues prácticamente descuéntelo a valor del dinero en el tiempo. Si identificas otro riesgo adicional que no se recortó en los flujos, de una, Y le puedes meter esa prima. en este caso sería solo para un proyecto, digamos, para cierto periodo de años o de flujos. No daría para una perpetuidad. Y no, a menos que uno diga, es razonable pensar que esta empresa siempre ha crecido, siempre va a poder crecer a esto, pero pues obviamente ya no se mete en un tema más complejo. Esto igual se los menciono, normalmente que lo haga valoraciones de ese tipo es raro. Normalmente no están en el caso uno. Oiga, hay unas esperanzas, ¿verdad? Y se calcula la tasa de descuento, pero podría suceder para decir, vea, yo lo voy a valorar un activo de esta manera, tengo unos flujos ciertos. En infraestructura sucede. Hay proyectos que prácticamente uno dice, vea, está asegurado el recaudo, ¿no? Que no dice tantos peajes, la nación le responde por lo que falta para que se logre un rendimiento determinado, ya se terminó de construir, ya solo pues, que funcione y ya, y recoger todos los peajes durante 10 años, que es lo que le queda. Ahí efectivamente dice, no, entonces un riesgo, infraestructura, pero ¿de qué riesgo está hablando? Si lo que usted tiene es, muy probablemente es un riesgo país, de que no le responda la nación por lo que le dijo que le iba a responder. Y métale, pues, sí, unos costos de operación, la cosa. En ese caso, casi que le dice, no le meta otras tasas de descuento, porque no tiene sentido, porque usted está en un negocio garantizado que le van a dar siempre. ¿Y quién le va a responder? La nación. Ah, entonces, el riesgo de nación. ¿Se puede quebrar la nación? Sí, se puede quebrar. Entonces, trate es de identificar un riesgo nación. Y ya, no, pero que también hay un riesguito ahí chiquito por la operación misma que uno dice, bueno, ¿qué tan compleja puede ser la operación? No, pues realmente es poner las tranqueras y cobrar. Bueno, pero digamos que hay algo, listo, métale ese poquito. Pero ya un riesgo de infraestructura de una carretera o de un conjunto de compañías que tienen carreteras con túneles, con puentes, que están construyéndolos hasta ahora, que no tienen una nación que le responda en algunos proyectos, pues no es comparable. Entonces me dicen, no le meta esos riesgos a los flujos. En últimas, lo que se busca acá es decir, siempre métale la tasa de descuento esos riesgos que tienen los flujos que están proyectados. Son inciertos, son futuros. Métale el riesgo que tienen. Trate de identificarlo muy bien. Mucho cuidado con castigar doble o castigar de más. Castigarle por riesgos que no tienen los flujos que están descontando. ¿Listo?
Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, efectivamente me cogieron al final. Este es el final de activos netos. Y finalmente las contribuciones que queremos dejarles son estas. Esto lo podemos compartir. Le pusimos cuándo normalmente debería aplicarse. Esto no es una, ¿cómo decirlo? Unas tablas que a las cuales deben referirse y Precia dice que eso debe hacerse así. Esto es un aporte académico, no reemplaza nuestras metodologías de valoración, pero pues surge de la experiencia que tenemos. Entonces sí queremos compartírselo para que ustedes vean cuándo se aplica determinado enfoque, qué métodos existen, las ventajas de usarlo, las desventajas y los posibles errores que uno puede cometer en ese y que hemos visto que se cometen. Entonces, esto es, y pues nos seguimos viendo para futuras ocasiones y seguir compartiéndoles lo que hemos aprendido. Y pues gracias por todas las preguntas y esperamos que en próximas oportunidades recibir muchas preguntas porque pues nos gusta, porque también nos pone a pensar a nosotros. Si alguien desea la presentación, la puede pedir atención al cliente. Gracias a todos por su espacio. Que estén muy bien. Gracias, buena tarde. Muy bien. Gracias. Sí, buena tarde, hasta Gracias, luego. buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.